Buen día, jóvenes. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Qué gusto saludarlos. Vamos a continuar con nuestro tema y sobre todo con nuestra plática que estábamos teniendo sobre farmacodinámica. ¿Hay algún eco por ahí? Por favor, chéquenlo. Ya terminamos con el tema que estábamos viendo el día de ayer, ¿verdad? Íbamos a empezar con el nuevo equipo, ¿cierto o no? Así es, empezamos con el nuevo equipo, es el equipo de LAM, con el tema de fundamentos. Perfecto. Bien. Entonces, tal vez es la última parte de la farmacodinamia que nos hacía falta. De hecho, en algunas bibliografías acoplan todo. En el Kuhlmann, por ejemplo, en las ediciones anteriores mencionaban lo que era farmacodinamia, y en esta farmacodinamia pues empezaban a hablar sobre interacción farmacológica en relación a la señalización que hacían los medicamentos, que es todo lo que hacer, ¿no? Ya sea sobre canales iónicos, ya sea sobre proteínas G, ya sea sobre otros receptores importantes en relación a que sean intranucleares, citosólicos, intramembranales, etcétera. Entonces, ya hablamos, o tirosincinasa, ya hablamos sobre esos efectos que son muy importantes para que se pueda desencadenar una respuesta o una depresión. Entonces ya hablamos sobre eso. Pero, a ver, voy a apagar acá porque luego ni veo. Pero ahora lo que vamos a hablar es en relación a esta respuesta que podemos tener cuando hay una interacción. Recuerden ustedes que hablamos sobre lo que era... a ver, espérenme porque aquí... No, ahí está. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me ven? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos y lo podemos ver bien. Ajá. Bueno. En relación a esto, vamos a hablar a lo que es la interacción fármaco-receptor. Bueno, no sé por qué no funciona aquí esto. Yo quería tener un poquito más grande la pantalla, me pongo aquí en video y le doy que no esté yo en video, pero de todos modos aparezco. Entonces, bueno, ahorita vemos a ver qué podemos hacer aquí. Creo que tiene que irse en la parte superior derecha, donde dice vista. Ajá. Y ahí puede seleccionar, por ejemplo, el de galería. Bueno, ya aquí ya me, no sé si se apagó tenían aquí su presentación, a ver si me la pueden poner. Creo que se cambió, porque sí vemos la pantalla, pero si quiere puede ponerle, como dice Vale, en la parte superior derecha y póngale pantalla completa. Y ahí, en teoría, le tendría que salir así como que, pues, la pantalla completa y las diapositivas. Vista. Yo le estoy poniendo vista o donde dice opciones.
No, es en vista, donde están los 9 cuadritos. Ya le puse. Doctor, me parece que en la parte de la izquierda sale una opción que dice eliminar anclaje o cambiar a contenido compartido de la pantalla, algo así. Dice salir de pantalla completa, no, ¿verdad? Intercambiar video y pantalla compartida, ¿esa? Y puede ponerle en galería. Ahí viene una opción. Ajá. Creo que ya está. Ya dice fundamentos de interacción de fármaco receptor. Entonces, estábamos hablando en relación a, aquí ya vimos los eventos de señalización, pero ahora necesitamos saber esta respuesta cuando tenemos una interacción del fármaco con su receptor especial y después a la célula o al órgano diana, pues se hace una respuesta ya sea estimulante o inhibidora. A esta respuesta podríamos, o a esa interacción se le puede llamar una respuesta agonista, o si la bloquea, pues una respuesta antagonista. Además, esto lo podemos cuantificar en relación a una respuesta, por eso vamos a tener después la manera de poder revisar cómo hay una interacción y una relación dosis-respuesta y cómo podemos cuantificar este evento. Es muy importante que nosotros pues entendamos primero que los efectos terapéuticos y tóxicos de los fármacos resultan de sus interacciones con moléculas en el paciente. La mayoría de estos efectos pues actúan al asociarse estas macromoléculas que alteran algunas actividades bioquímicas o biofísicas, ¿no? Por lo tanto, van a actuar con una sustancia, con una proteína llamada receptor, ¿no? ¿Qué cosa es el receptor? Entonces, podríamos tener varias respuestas en relación a qué cosa es un receptor, porque ahorita vamos a estar hablando de qué es fármaco receptor. O sea, el fármaco se va a unir a su receptor. Entonces, el receptor es el componente de una célula o un organismo que interactúa con un fármaco. O sea, es el componente de una célula que interactúa con el fármaco o inicia la cadena de eventos que conducen a efectos observados por los medicamentos. Entonces, los receptores se han convertido en el tema central de las investigaciones hoy en día, ¿no? Todos dicen que los receptores y que actúan sobre receptores específicos, y es que a lo mejor no actúan sobre esos receptores. O sea, es el tema central de muchos de los medicamentos y sus mecanismos de acción. Entonces, el receptor se ha extendido en muchas áreas importantes de nuestra medicina, desde la inmunología, la biología molecular, en fin. Entonces, hemos tenido gran cantidad de demostración de efectos especiales de los receptores y que de alguna manera se ha visto que regulan algunos aspectos biológicos y que estos receptores diversos se han aislado y se han caracterizado, y esto ha hecho que se abra el campo de la farmacología. Entonces, estos conceptos tan importantes de los fármacos tienen importancia para el desarrollo de otros fármacos y para tomar decisiones terapéuticas en relación a decidir cuál sería el medicamento específico porque actúa sobre un fármaco o sobre un receptor en especial o antagoniza ese receptor y puede evitar que haya algunos efectos importantes. Entonces, los receptores determinan en gran medida la relación cuantitativa, es decir, la cantidad entre la dosis o la concentración del fármaco y los efectos farmacológicos, ¿no? Entonces, es importante que nosotros entendamos que estas van a ser características de los receptores. Una, en gran medida, la relación cuantitativa. Por eso les decía yo que vamos a medir la dosis respuesta entre la dosis y la concentración del fármaco y los efectos que hacen. Ese es por un lado. Por el otro, también los receptores son responsables de la selectividad de la acción de los fármacos, o sea, son selectivos.
el tamaño molecular, la forma, la carga eléctrica y todo esto, la afinidad, se unirá a un receptor en particular sobre el fármaco en especial. Y otra, los receptores median las acciones de los agonistas y de los antagonistas farmacológicos. Por lo tanto, necesitamos entender algunos conceptos básicos si vamos a empezar a hablar de lo que es interacción fármaco-receptor en relación a lo que son agonistas y lo que son antagonistas, ¿no? Entonces, muy importante que entendamos que algunos fármacos y muchos ligandos naturales, como las hormonas y los neurotransmisores, regulan las funciones de las macromoléculas receptores y hacen la función de un agonista. ¿Qué significa? Que activan al receptor para hacer un efecto directo en relación a la unión. Algunos agonistas activan al receptor para producir algunas funciones biológicas. Habrá otros que actúan en forma diferente, o sea, son los antagonistas farmacológicos, es decir, que se unen a los receptores, pero que no activan, no hacen un efecto, no tienen una actividad de generación, no hacen una señal como consecuencia e interfieren en la acción del agonista, o sea, bloquean la acción del agonista para activar a su receptor, actúan sobre el mismo sitio activo del receptor y evitan que se una al receptor, ya sea por competición o no competición, y evitan que se hagan eventos importantes. Entonces, es muy importante para nosotros entender estos conceptos básicos para que nosotros entendamos. Esto, pues bueno, va desde hace mucho tiempo, desde la segunda mitad del siglo XIX, donde pues de alguna manera la potenciación de algunos medicamentos como la morfina, como el curare, como algunos otros medicamentos o sustancias que se administraban y tenían poderes químicos extraordinarios y afinidades sobre algunos tejidos importantes. Hoy se sabe que de alguna manera estos medicamentos se fijan a macromoléculas importantes, específicas, llamadas receptores, y que de alguna manera hacen un efecto, dan lugar a cambios fisiológicos, de cambios físicos, cambios bioquímicos. Recordemos, por ejemplo, al famoso Paul Ehrlich en relación a la famosa teoría en relación a los receptores para algunos medicamentos, como por ejemplo la pilocarpina o la atropina, y algunos otros investigadores importantes, como el caso de Clark, que en 1920 fue de los primeros en conocer los mecanismos de acción de los fármacos mediante algunos receptores. Inclusive Clark expuso su teoría en cuanto al efecto de los fármacos que proporcionaban a la fracción de receptores y que se ocupaban y que surgían efectos máximos cuando eran ocupados todos completamente, ¿no? Entonces se hicieron algunas respuestas en relación a la actividad intrínseca para determinar la cantidad de un fármaco se unía a otro para poder realizar un efecto, para poder realizar una acción importante en relación a este efecto, ¿no? Y entonces, pues vamos a hablar que estas respuestas o esta relación en cuanto a la unión del fármaco receptor se basa en que el fármaco, cuando se une a un ligando, o cuando un fármaco o un ligando, que puede ser una hormona, un neurotransmisor endógeno, se une a su receptor, hace una interacción que provoca una respuesta, ¿no? Cuando hay un número bastante elevado de receptores unidos a la superficie o al interior de la célula, posiblemente puedan apreciarse un efecto acumulativo, una acumulación especial y una respuesta importante. Entonces, en algunos momentos pueden estar ocupados todos los receptores y se puede observar entonces una respuesta máxima, ¿no?
cuando se produce la respuesta puede ser parcial o puede ser total, ¿no? Entonces puede haber que el fármaco se una a cada una de sus respuestas y pueda hacer una respuesta importante y podamos ver la relación dosis-respuesta. Esta relación dosis-respuesta vamos a medirla después, ya que la respuesta de un fármaco debe de ser proporcional a la concentración de los receptores que están unidos al fármaco. O sea, si están todos unidos, pues esa respuesta va a ser máxima, ¿no? Si no están unidos, pues va a ser una respuesta mediana o pobre, ¿no? De acuerdo a los receptores que estén ocupados. Por lo tanto, pues vamos a tener una dosis respuesta importante y vamos a hablar más adelante de conceptos como son la potencia y la eficacia, ¿no? Vamos a hablar más adelante en relación a la dosis curva respuesta, dosis respuesta, de estos dos conceptos importantes que son la potencia y la eficacia, ¿no? En relación a la potencia o SE50 se le puede decir también de un fármaco, la concentración a la que este fármaco provoca el 50% de su respuesta máxima. Fíjense, la concentración a la que este fármaco provoca el 50% de su respuesta, o sea, no es el 100%. Y la eficacia es la respuesta máxima cuando se produce, que produce el fármaco, es decir, cuando es el 100% de esa respuesta y de los receptores ocupados. Queremos decir que un fármaco es potente cuando tiene más del 50% de esa respuesta y es eficaz cuando alcanza el efecto máximo de una respuesta, de una dosis respuesta gradual en relación a la unión del fármaco con su receptor. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que vamos a ver. Y para eso necesitamos hablar sobre conceptos, como les dije hace rato, de agonistas, de antagonistas y de algunos diferentes tipos de agonismo y de antagonismo, del cual vamos a estar hablando constantemente y vamos a decir, este es un agonista parcial, es un agonista inverso, este es un agonista competitivo, este es un antagonista no competitivo, etcétera. Entonces vamos a tener que familiarizarnos con esos conceptos porque vamos a hablar que los medicamentos van a tener este tipo de interacciones farmacológicas y este tipo de acciones, ¿correcto? Bien, los escucho ahora sí. ¿Sí? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, sí lo escuchamos. A ver. Bueno, ya una vez que el doctor nos dio esa introducción, pues sí vamos a ir desglosando un poco mejor todos los temas que ya mencionó el doctor brevemente. Y bueno, para ello el libro de Velázquez nos menciona un poco de la reseña histórica. Siguiente, por favor, Marcos. Bueno, una de las primeras preguntas que surgieron entre los científicos que estaban estudiando la respuesta de las células y de los tejidos a diversos estímulos fue cómo es que una concentración relativamente baja de un ligando puede causar un efecto en una superficie celular tan extensa. Esto se vio principalmente en la respuesta muscular, de contracción muscular. Entonces, ese interrogante como que causó sorpresa, ¿no? En aquel momento, ya que, pues, como sabemos, la superficie muscular es muy extensa y basta con una pequeña cantidad de neurotransmisor para lograr generar la contracción. Y bueno, tenemos a un importante científico que es John Langley. Él se preguntaba cómo es que, por ejemplo, una sustancia que era estimuladora para la contracción del músculo podía ser enmascarada o inhibida por una sustancia pues inhibidora. Y determinó que el hecho de que predominara el efecto de una sustancia sobre la otra pues iba a depender de sus concentraciones. Es decir, si se tenía una mayor concentración de la sustancia excitadora, pues por lo tanto el músculo se iba a excitar. Pero si viceversa, lo que él hacía era aumentar la concentración de la sustancia inhibidora, aunque tuviera la presencia de esta sustancia excitadora, pues el músculo iba a estar inhibido.
En ese momento, pues únicamente se dio cuenta de ello. Ya más adelante es cuando se empieza a forjar los términos de competencia de inhibidores competitivos y antagonistas competitivos. Entonces, Langley viene a dar este concepto de sustancia receptiva, luego de que hace investigaciones con músculo curarizado. Se dio cuenta que al tratar músculo con esta sustancia, el curare, pues el músculo quedaba inhibido y no podía contraerse. Sin embargo, al aplicarle directamente una carga eléctrica, pues el músculo sí se contraía. Por lo tanto, él dedujo que pues el curare no estaba inhibiendo como tal la sustancia contráctil, que ya después sabríamos que era la actina y la miosina, sino que estaba inhibiendo una sustancia antes de, es decir, a lo que él llamó receptor, a lo que lo determinó como una especie de señalizador que daba inicio a la secuencia contráctil. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos a Paul Ehrlich, que ya nos mencionó también el doctor. Él llevó a cabo procedimientos de tinción de tejidos y microorganismos. Y bueno, él se da cuenta de esta diferencia de receptores o de características químicas de una célula o de un tejido a otro, porque tenían una tinción selectiva, es decir, no todos los tejidos o todos los microorganismos se teñían con las mismas sustancias. Por lo tanto, esto llevó a Paul Ehrlich a deducir que cada uno de estos microorganismos tenía receptores distintos en su membrana que presentaban una afinidad por distintos colorantes. Siguiente, por favor, Marcos. Fue entonces cuando Alfred J. Clark sentó las bases para una aproximación cuantitativa del estudio de los fármacos sobre las células. Como ya les mencioné anteriormente, ya se había visto que las concentraciones tenían un efecto directo sobre la inhibición o la excitación, ¿no? Sobre la respuesta o no respuesta de un tejido. Sin embargo, fue este investigador el que el que forja una teoría para que pudiésemos nosotros determinar más o menos cuantitativamente, es decir, ya con una numeración exacta, pues cómo influye la concentración del ligando o de la sustancia sobre el receptor. Y pues tenemos que determinar precisamente eso, que las concentraciones de ligandos necesarios para ejercer efectos biológicos eran gracias a su unión de receptores que representaban solo una porción insignificante de la superficie total de las células. A esto él le denomina teoría de ocupación de los receptores. Y bueno, es esto, que la acción farmacológica producida debía ser directamente proporcional al número de receptores ocupados. Y aquí vamos a ver algunos otros conceptos importantes más adelante, como por ejemplo el de saturación. Supongamos que una célula determinada tiene 10 receptores y nosotros añadimos una concentración de 20 ligandos, por decir algo, 20 moléculas de ligando. A partir de que nosotros ya sobrepasemos los 10 ligandos para los 10 receptores, la respuesta de la célula va a seguir siendo la misma, porque ya no tiene más receptores a los cuales las moléculas de ligando adicionales que nosotros agreguemos vayan a estar actuando. Por lo tanto, no va a depender de la concentración de ligando y tampoco de la concentración de receptores, porque podemos tener 100 receptores y si solo tenemos 2 moléculas de ligando, pues no vamos a tener una respuesta lo suficientemente amplia. Por lo tanto, la acción farmacológica va a depender del número de receptores ocupados que se formen en la superficie celular o intracelularmente, como ya vimos que hay receptores también intracelulares. Siguiente, por favor. Bueno, ya conforme pasó el tiempo, la biología molecular nos permite aclarar las bases genéticas y pues también proteínicas de los receptores y de sus posibles polimorfismos. Más adelante vamos a ver algunos conceptos que nos hablan de acerca de que un fármaco va a tener diferentes acciones sobre, por ejemplo, una población o la otra. No podemos como globalizar la acción de un fármaco, ya que vamos a encontrar diferentes polimorfismos entre los receptores. Este estudio de la biología molecular y de las estructuras que funcionan como receptor,
pues han dado lugar a técnicas bien establecidas de mutagénesis dirigida y también con receptores quiméricos, es decir, se han desarrollado técnicas para modificar la estructura de los receptores e incluso de los fármacos, de tal modo que obtengamos una respuesta deseada, un tanto artificial, a la que se obtendría con el receptor natural que cuenta un individuo. Y bueno, como ya les decía, se han clarificado las estructuras de los receptores, favoreciendo el diseño de nuevas moléculas bioactivas, es como les mencioné, que al inicio se utilizaban biomoléculas un tanto más naturales, ¿no? Que se obtenían directamente de la naturaleza, algunas plantas, y ahora ya se trabaja un poco más con esta parte sintética en la que se adecúan los fármacos de tal modo que tengan una mayor afinidad por su respectivo receptor. Más específicos, ¿no? Exacto. Y eso lo vamos a hablar más adelante, o sea, esa tanta afinidad, de hecho vamos a hablar después de esos conceptos tan básicos, que la afinidad que tienen los receptores, la especificidad que tienen, ¿no? Para que puedan irse sobre un grupo específico de los medicamentos, sobre un grupo específico de receptores, ¿no? Bueno, seguimos. Adelante. Sí, ya continuamos. Bueno, de lo que le hablaremos siguiente es sobre la nomenclatura y clasificación de los receptores. Vamos a ver que de acuerdo a su nomenclatura, para una mejor agrupación de nuestros fármacos, pues podemos dividirlos de acuerdo a si son sustancias exógenas o endógenas, o también de acuerdo a su especificidad química. Entonces, desde un primer momento, entre los primeros fármacos o los fármacos más antiguos que se tuvieron, pues fueron, por ejemplo, los colinérgicos y los adrenérgicos, que posteriormente, como podemos ver, se fueron subclasificando también de acuerdo a su ubicación. Y, por ejemplo, las subclasificaciones, las podemos encontrar de acuerdo a su intensidad de la respuesta, mediante letras griegas, que es un tanto más artificial, pero que nos permitieron identificar en un primer lugar tanto la velocidad de la reacción como la ubicación de los diferentes receptores Bueno, este tema es parte de mi compañera, solo que tuvo problemas, mejor que se lo explique ella. ¿Y está tu compañera o no está tu compañera? Acaba de regresar, lo que pasa es que tuvo algunos problemas con su internet y por eso tomé, pero va ella. Bueno, que ella lo domina mejor. Esto es muy importante. De hecho, creo que el Goodman maneja una nomenclatura, pero realmente la nomenclatura que maneja el Goodman va en relación nada más a los receptores adrenérgicos y colinérgicos, y en relación a los receptores colinérgicos en respuesta a los receptores muscarínicos y nicotínicos, ¿no? Que son los tipos, y además de esos subtipos, pues vamos a tener otros subtipos de receptores dentro de los muscarínicos, pues vamos a tener los M1, los M2, M3, M4, M5 y así, ¿no? Y los nicotínicos, bueno, igual alfa y beta, pero vamos a hablar vamos a hablar, como dice su compañero, en relación a las subclasificaciones, algunas sustancias endógenas como pueden ser los opioides. Y bueno, alguna respuesta en relación a la intensidad de esa respuesta, como pueden ser los efectos por los colinérgicos y los adrenérgicos, y algunas otras clasificaciones de acuerdo a algunas iniciales del neurotransmisor, como en el caso del GABA, ¿no? O algunas otras combinaciones de letras, como nos dice ahí en relación a la 5-hidroxitriptamina, que eso quiere decir 5-HTA, 5-hidroxitriptamina, 1A, 1B, 2A, 2C, 3A, 3B. Esto es en relación a los subtipos que tenemos de receptores de la serotonina. Pero bueno, esta es parte de la gran clasificación de receptores que nosotros vamos a hablar. Vamos a hablar de infinidad de receptores en relación a los más comunes, vamos a decirlo así, a los que nos interesa conocer
como básicos, que son los colinérgicos y los adrenérgicos en relación al neurotransmisor que gobiernan cada uno de estos, en este caso la acetilcolina en el caso de los colinérgicos y la noradrenalina en el caso de los adrenérgicos. Pues sobre eso vamos a empezar a hablar y sobre eso vamos a tener casi nuestros siguientes temas para que nos agrupemos en relación a estos receptores que son, como dijo su compañero, los que tienen más tiempo, pero también son de los más importantes. Eso no quiere decir que los otros pues no sean más importantes, pero a medida que pasó el tiempo y la ciencia, pues empezaron a recibir información de investigaciones de algunos otros receptores, como los GABA, como los receptores opioides, estos que dicen aquí su compañero en relación, los opioides tienen algunos subtipos como los receptores mu, como los receptores kappa, como los receptores delta, pero hoy también sabemos de algunos otros ligandos o receptores endógenos como la warfanina, el ORL, el OP1, el OP2, etcétera, que son las sustancias que tenemos acá y que de alguna manera derivan de algunas sustancias endógenas como es el opio, pero que nosotros tenemos un sistema endógeno también muy importante y que nos va a ayudar para que se puedan realizar ligandos a los medicamentos opioides, ¿no? Bien, ¿seguimos? Sí, doctor. Bueno, como ya lo mencionó mi compañero y usted, la nomenclatura, pues, en lo más común es nombrarlos y clasificarlos de acuerdo a su especificidad química, que pueden ser colinérgicos y adrenérgicos, entre otros. Pero de igual manera van a haber unas subclasificaciones que pueden ser dependiendo de la intensidad de su respuesta. Un ejemplo son los colinérgicos. Posteriormente, una organización internacional de la farmacología quisieron meter a los números arábigos, por eso también está la subclasificación de los subíndices con números. De igual manera se les pueden agregar letras griegas, que es muy común verlos en los libros de medicina como alfa, beta, gamma, etc. Y también con letras de nuestro alfabeto, como puede ser A, B, C, etc. Y también podemos combinar letras y números, como traigo un ejemplo de la serotonina, 5-HT1A. Y otra clasificación, pues, son las sustancias exógenas, como los opioides. De igual manera, pues, las podemos clasificar por su función bioquímica, por su estructura, etcétera. Bien. La que sigue, por favor. Bueno, en muchos casos, pues nuestro primer mediador descubierto fue denominado ligando natural. Y de ligandos naturales vamos a hablar, por ejemplo, de los receptores adrenérgicos, los estrogénicos y los colinérgicos. Siguiente, por favor. Bien, van a ver algunos determinantes moleculares y celulares de la selectividad del fármaco. Estos mecanismos son, uno es la especificidad del tipo de célula de los subtipos del receptor y el otro va a ser la especificidad del tipo de célula del acoplamiento receptor-efector. Con el equipo anterior vimos los receptores y su clasificación muy profundizada, pero ahora yo les traigo como que un concepto muy breve de lo que es un receptor. Según el Velázquez, un receptor va a ser aquella macromolécula encargada directa e específicamente de la señalización química entre células y, por supuesto, dentro de ellas. Un ejemplo es aquí en los receptores nicotínicos, que cuando llega la molécula de sodio se abre y de igual manera pues también se libera la subunidad alfa. Uh-huh.
La siguiente, por favor. Bueno, es en relación al receptor nicotínico, ¿no? Que lo vamos a ver un poco más detalladamente cuando hablemos específicamente de los receptores nicotínicos y que actúan a nivel de la placa neuromuscular. Lo vamos a entender un poquito mejor cuando hablemos específicamente sobre los receptores nicotínicos y que, bueno, la placa neuromuscular está llena de estos receptores. Ahí tenemos gran cantidad de receptores nicotínicos, por eso, pues, se fijan ahí casi los medicamentos que actúan sobre estos receptores, ¿no? Bien. Bien. Otra definición que trae el Velázquez es que también los receptores van a ser denominados dianas macromoleculares capaces de unir fármacos, aunque no vayan a desempeñar un papel en la transducción de señales mediadas por mensajeros, como es decir, las enzimas, las cuales sabemos que son proteínas que van a catalizar una reacción química para que sea más rápida, por así decirlo. Otra, pues, son los canales iónicos operados por voltaje y algunas redes de señalización intracelular. Ahí. Bueno, los receptores van a tener principios. El primero es que los receptores van a determinar en gran medida las relaciones cuantitativas entre la dosis o la concentración del fármaco y los efectos que estos van a tener. El siguiente principio es que los receptores van a explicar la selectividad de la acción farmacológica. Y el tercero es que también van a mediar las acciones de los agonistas y antagonistas farmacológicos. La siguiente, por favor. Sí. Ok. Bueno, ahora, los receptores farmacológicos los vamos a poder localizar en diferentes lugares, principalmente en la membrana plasmática, en la cual vamos a encontrar receptores para neurotransmisores, factores de crecimiento, tropinas, morfógenos, citocinas, etc. Y también en las membranas de los organelos, los cuales los receptores pues van a estar implicados en la liberación de iones, como pueden ser de calcio, hasta que estos pues se almacenan para que después tengan su función en la contracción muscular. Y de igual manera en el citosol, en los cuales los receptores, cuando se unen al ligando, pues van a migrar al núcleo y pues van a regular la transcripción de genes, como por ejemplo las hormonas esteroideas y tiroideas. Ok, bueno, aquí les traigo una tablita con los tipos de interacción farmacorreceptora, la cual está en primer lugar el canal iónico transmembrana, el cual su sitio de interacción fármaco-receptor pues va a ser extracelular, intracanal o intracelular. Y pues el sitio de acción resultante pues va a estar en el citoplasma. Como por ejemplo tenemos a la amlodipina, el diazepam o la lidocaína. La otra es el de transmembrana ligado a la proteína G intracelular, el cual pues su sitio de interacción va a ser extracelular o intramembranoso, y de igual manera su sitio de acción va a ser en el citoplasma. De ejemplos tenemos al albuterol, loratadina o lorsatán. Después tenemos transmembrana con un dominio enzimático, el cual su sitio pues va a ser extra o intracelular y su sitio de acción citoplasma. De ejemplos traemos a la insulina y la otro tipo de receptor pues es el intracelular, el cual su sitio de interacción va a ser en el citoplasma o en el núcleo y su sitio de acción pues va a ser igual.
De ejemplos traemos a la atorvastatina y doxicilina. Bueno, también tenemos... Vean ustedes cómo aquí estamos viendo en esta diapositiva el receptor que de alguna manera, ¿dónde va a actuar? Dice ahí el sitio de acción que puede ser intracelular, extracelular, y algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando aquí del amlodipino, el diazepam o la lidocaína. Estos actúan sobre canales iónicos. Por ejemplo, el amlodipino, ese es un bloqueador de los canales del calcio. Y va a actuar sobre canales iónicos. ¿Qué canales iónicos? Los canales del calcio. El diazepam, igual, es un medicamento que va a actuar como depresor del sistema nervioso central, donde va a actuar sobre el neurotransmisor inhibidor que es el GABA y va a producir hiperpolarización de la neurona y aumento en la concentración de cloro, ¿no? Y la lidocaína, que de alguna manera es un bloqueador a nivel de la conducción, bloqueando los canales del sodio, y bueno, se le aplica de acuerdo al peso, 1 a 2 miligramos por kilo, y nos da una respuesta muy adecuada a los tratamientos que tienen este evento. Y bueno, todo esto, pues está en relación a los diferentes tipos de sitio farmacológico y de tipo de receptores, ¿sale? Bien, seguimos. Más adelante yo creo que vamos a empezar a entender y aprendernos algunos receptores específicos. A ver, la que sigue. Bueno, igual en la exposición pasada nuestros compañeros nos hablaron de los receptores huérfanos. Y entonces, pues ya un poquito resumido, es que se han descubierto estos receptores, pero no han encontrado sus ligandos que sean específicos para ellos y pues por ende el nombre de huérfanos. Sí, sí, o sea, no tienen un sitio especial, ¿no? A veces pues los jala un sitio de ligando y se unen a ese, pero no son muy específicos, que digamos, no tienen esa característica. La especificidad, por eso se les llama huérfanos, ¿no? Porque bien pueden jalar hacia un lado o bien pueden jalar hacia el otro, ¿no? Bueno. Y disculpe, igual estos receptores huérfanos han contribuido a una materia o una nueva ciencia que es la farmacología inversa, la cual pues nos va a servir para descubrir los nuevos potenciales de nuestros receptores o de esas dianas macromoleculares. Ok. La siguiente, por favor. Ok, bueno, ahora vamos con los agonistas y antagonistas. Algo que se me hizo muy divertido o fácil de recordar cómo va a ser la definición de los agonistas y antagonistas. Este video se hizo viral aproximadamente hace un año, donde la niñita chiquita, supongamos que va a ser el agonista, y su hermana que le sopla el pastel, pues va a ser la antagonista. Bueno, para empezar, la especificidad de la respuesta farmacológica pues va a estar determinada por el reconocimiento del receptor. Ok, muchos receptores de fármacos pues van a estar ya sea en un estado activo o inactivo. Y pues un fármaco que se une a su receptor pues va a favorecer a que este sea positivo, aunque también puede ser que se inhiba. Y a eso le vamos a llamar agonista. Y pues este agente que va a evitar que esta activación se induzca, pues van a ser los antagonistas. Es por ello de la imagen, que el agonista ya está bien emocionado porque ya va a llegar al receptor, pero a veces se le puede adelantar el antagonista y ocupar el sitio. Pero para esto hay una
diversa clasificación de los antagonistas y agonistas, porque tanto pueden ser competitivos como no competitivos. La siguiente, por favor. Ok, bueno, los agonistas, como ya les dije, van a ser fármacos que al unirse con su receptor va a favorecer que estos se vuelvan activos. Después tenemos una clasificación